Hola, hola, te doy la bienvenida a este taller virtual gratuito. Mi nombre es Dazuli Pantoja y estoy muy feliz de poder estar nuevamente acompañándote en estos espacios en donde hablamos de neuroarquitectura, de fe, y hoy especialmente vamos a hablar sobre esa esencia que nos hace ser esa mujer que edifica nuestros hogares. Así que quédate porque Creadas para Crear es para ti. Bienvenidas aquí a este taller virtual gratuito Creadas para Crear. Descubre la esencia de la mujer que edifica. Y bueno, después ya de bastante tiempo de no hacer talleres y que me gusta compartir mucho como estos espacios, y qué bueno tener la oportunidad también de conocerles y de contactarles por estos medios que nos permiten la virtualidad. Y bueno, me presento por si no me conoces. Mucho gusto, mi nombre es Dazuli Pantoja, soy neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos. Soy colombiana, actualmente viviendo en Nicaragua no hace mucho. También actualmente recién casada, va a tener 2 meses de casada. Y qué bueno hubiese sido, y lo he leído de otras personas, escuchar un poco de lo que te voy a compartir hoy antes de haberme casado. Así que si eres soltera y estás en esta clase, en este taller, no es el momento adecuado, no es como que no, eso es cuando esté casada, no, es el momento adecuado para escucharlo, para meditarlo, interiorizarlo un poco, ¿no? Y antes de comenzar me gustaría hacerles 3 preguntitas. La primera es: del 1 al 10, ¿qué tan creativa te consideras? Siendo muy honesta. La siguiente pregunta es: en pocas palabras, para ti, ¿cuál es la esencia de ser mujer? ¿Okay? Y última pregunta: ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué crees tú que fuiste creado? Bueno, y este taller se llama Creadas para Crear, y la idea es que vamos a ir desglosando esas palabritas, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es el hecho de haber sido creadas, ¿no? Que antes que ser creadoras de algo, fuimos creadas. Y obviamente conocemos el famoso versículo de Génesis 1:27, que creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Entonces este versículo nos habla del hecho de que antes que cualquier cosa somos creación de Dios. Y el hecho de que diga allí que fuimos creados a imagen de Dios, y en otras versiones dice a imagen y semejanza de Dios, habla de ese para qué también, un poco de para qué fuimos creados, ¿no? Y significa que, por ejemplo, este sombrero fue creado a imagen de mi cabeza, y su propósito no es mi cabeza, ¿cierto? Pero su propósito es contener mi cabeza, lo mismo que, no sé, un anillo, un guante o algo así por el estilo, ¿no? Entonces fuimos creados para contener a Dios, y de allí va a partir todo lo demás. Ahora, en este versículo también podemos ver que fuimos creados hombre y mujer, y cada uno de nosotros, desde nuestros diversos géneros, reflejamos parte de la gloria de Dios. El hombre refleja algunos atributos que hablan acerca de la gloria de Dios, como que es mucho más fuerte que nosotras, como que tiene esa habilidad de protector y demás, ¿cierto? Que habilidad de liderazgo, muchas cosas. Y la mujer refleja otras habilidades que por sí solo el hombre no sería capaz de expresar. No quiere decir que nosotras no tengamos fortaleza, ¿no? Tenemos fuerza. No quiere decir que no tengamos liderazgo, tenemos liderazgo, o sea, todos compartimos esa misma gloria, pero de Dios, pero hay cosas que se evidencian mucho más en el hombre, cosas que se evidencian mucho más en la mujer desde ese diseño. Y ese diseño nos da la capacidad de poder ejercer los diferentes roles o funciones que Dios nos ha dado como mujeres. Entonces Dios nos dotó, y aquí antes de pasar, ¿cuál considera que es un atributo con el cual Dios te dotó, que se asemeje a la gloria de Dios? ¿Ok?
Como ser pacificadora, podría ser eso, ¿no? Un poco. Bueno, aquí escribí solo algunas porque de hecho hay, o sea, infinidad, ¿no? Entonces Dios nos dotó de sensibilidad, de creatividad, eso que dicen pues que solo algunos son creativos o solo algunas son creativas es una total mentira, ¿no? Todos somos creativos en la forma en cómo solucionamos cada una de las circunstancias que se nos presentan en la vida, ¿no? Porque la creatividad no solamente tiene que ver con crear algo, sino que la creatividad tiene que ver con dar soluciones de una forma utilizando todo lo que tenemos, ¿no? Dios nos dotó también de amor y ese amor, por ejemplo, se evidencia mucho cuando una mujer está embarazada, que tiene esa capacidad de amar a su bebé, incluso sin ni siquiera haberlo visto, ¿no? El papá sí, siente amor por su bebé, ilusión y demás, pero ese amor se despierta mucho más cuando ya lo tiene entre sus brazos. La madre no, la madre siente amor por ese bebé ya desde el momento uno en que se entera que está embarazada, ¿no? Tenemos esa ternura que tristemente cada una de estas cosas a causa del pecado se ha distorsionado, pero por ejemplo en bebecitas, y sobre todo bebecitas niñas obviamente, uno puede ver como esa ternura se evidencia, ¿no? Y por eso hay fotos de nosotras chiquitas en donde de pronto hacíamos gestos o expresiones que hablaban de esa ternura que después la distorsionamos creyendo que ser tiernas, que ser sensibles es lo malo, ¿no? Que necesitamos ser unas mujeres fuertes, empoderadas, berracas, ¿cierto? Cuando realmente nuestro diseño y nuestra esencia es ser cada una de esas cosas, ¿no? Lo mismo la delicadeza, ese deseo de mantener la paz y la armonía, la compasión, el deseo de relacionarnos y conectar. Nosotras por naturaleza solemos hablar y comunicarnos mucho más que los hombres, ¿cierto? De pronto algunas podemos decir, no, soy más tímida que otra, pero aún así tenemos esa habilidad que se nos da naturalmente de relacionarnos y de poder conectar con otros, de poder ser expresiva, tenemos las emociones mucho más a flor de piel y de allí el hecho también que quien fuese engañada fuese Eva, ¿cierto? En el sentido de que se dejó llevar también un poco por sus emociones, ¿cierto? Entonces cada una de estas cosas hacen parte de nuestro diseño, están dentro de nosotros. Tristemente, nuevamente, por causa del pecado, no podemos reflejarlas perfectamente ni como a la manera de Dios, porque están distorsionadas. Aunque por momentos hay pequeñitos destellos de esa creatividad, pequeñísimos destellos de esa compasión, de ese amor, esa ternura, tristemente por causa del pecado. Y solo cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones es que podemos empezar, aunque seguimos luchando, ¿cierto? Porque pues no sería mentirles si digo que en algún momento no he sentido de pronto, no sé, rabia contra alguien y eso sería lo contrario, ese amor o esa ternura, o no me he enfadado o no he mostrado insensibilidad ante una persona en necesidad, ¿cierto? Pero todo eso es precisamente por causa de este mundo roto y de este trauma con el que todos partimos por causa del pecado. Ahora, quiero, y este ha sido para mí lo más revelador, por así decirlo, y es que hasta allí yo era consciente de que contaba y de todas estas cosas maravillosas con las cuales Dios nos diseñó y nos creó. Pero en este último tiempo he estado meditando en cuál es esa esencia, eso que está todavía más intrínseco en nosotros. Y aunque si bien la mujer fue creada para ser una ayuda idónea para el hombre y todas esas cualidades ayudan a que se pueda ejercer ese rol, creo que la parte de nuestro diseño que más se asemeja a Dios es el hecho de ser dadoras de vida. De allí que la primera mujer de la Biblia, Eva, lleve como ese nombre, ¿no? Dadora de vida. Y se asemeja a Dios porque Dios es el único que da vida, ¿no? Y aquí no me refiero solo a esa habilidad física de parir
o de dar a luz o de ser madre, sino que va mucho más allá. Fuimos creadas de una forma tal que esa es nuestra esencia, es dar vida a todo lo que hacemos. Físicamente, al parir, por ejemplo, tenemos esa capacidad de hacer que eso que el hombre siembra, ¿cierto? Ese espermatozoide que el hombre siembra al conjugarse con ese óvulo, luego se multiplique y se forme un bebé. Eso es maravilloso. Pero no es la única forma en la que damos vida, también lo damos a través de nuestras palabras. Cuando decimos una palabra que es de vida o de aliento para otra persona y nuestras palabras motivan al ser humano, motivan a las personas con las cuales nos rodeamos, pero también nuestras palabras pueden destruir, ¿sí? Lo mismo nuestra vida, toda nuestra vida puede ser una vida que da vida a otros al relacionarnos con otras personas, al impartirlos de cada uno de esos atributos que ya mencioné, que de pronto esas personas carecen, ¿no? Y cada una de nuestras acciones, evidentemente, que tienen que ver también con que el hecho de dar vida, así como una madre cuida y nutre a su bebé, nosotros también fuimos llamados a cuidar y a nutrir a otros. De allí va ligado también toda esa compasión que de pronto podemos nosotros sentir que Chequi, que está por ahí, de pronto puede ver a su mamá preocuparse por los ancianos y sentir esa compasión y cuidar y nutrir a un anciano y de esa forma está dando vida. O de pronto nos interesan, no sé, personas huérfanas o niños huérfanos y podemos cuidar y nutrir. Pero esto de dar vida no solamente tiene que ver con dar vida a otros o dar vida al ser humano como tal, aunque es algo maravilloso y qué bueno que lo podamos hacer y es parte de nuestra misión y de nuestro propósito. Y si tú te has preguntado, ¿verdad? Como, ¿para qué? ¿Para qué, cierto? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Es dar vida. ¿Cómo? De ahí es lo que arda en tu corazón. ¿A qué Dios te está llamando? A dar vida, ¿cierto? Y puede ser que sea algo en específico y es lo que te llena también como tu alma o te llena de ese gozo al hacerlo, ¿no? A niños quizás, o dar vida a qué. Y entonces no solamente tiene que ver con dar vida a los seres humanos o a otros, sino también con dar vida a nuestros entornos. Entonces de allí que este versículo de la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar. De allí que el hecho de edificar hogares vivos no sea solo un lema de edificadas neuroarquitectura, sino que realmente es un llamado y una misión de toda mujer que decide abrazar su diseño. Nosotras tenemos esa capacidad de cualquier espacio, por pequeño que sea, poderlo transformar al darle vida con cada una de esas cosas con las que fuimos creadas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para hacer una comida, nada más contamos con ciertas cosas. Quedó un arroz, no sé, quedaron cosas allí. Y con eso nosotros podemos dar vida a ese arroz, hacerlo que se vea apetecible, que se vea agradable, aunque al principio solo era arroz, carne, pollo y otras cosas. Entonces, el hecho de ser mujeres que edifican sabiamente su hogar tiene que ver con esa esencia que principalmente hemos sido dadoras de vida, somos dadoras de vida. Y eso es un llamado y es una misión que debemos abrazar. Tristemente, no todas deciden abrazarlo y por eso el versículo no solo termina allí, sino que hay una segunda parte que dice, más la necia con sus manos la derriba o la destruye. Entonces, al no abrazar ese diseño, lo que podemos hacer es destruir. Y aplica tanto para edificar un hogar como para edificar nuestra propia vida, ¿cierto? Si abrazamos el diseño de Dios, pues vamos a edificar vida, vamos a dar vida, pero si simplemente nos apartamos, porque necia significa como apartada de Dios, lo que vamos a terminar haciendo es eso, derribando, destruyendo, y
y no dando vida, sino quizás yéndonos hacia el camino de la muerte. Aquí vemos entonces también ese llamado de ser cuidadoras del hogar, que es un llamado que pasa como de generación en generación, porque menciona como a las ancianas y cómo esas ancianas están llamadas a aconsejar a las jóvenes. Y algo que he aprendido en estos tiempos es como esas ancianas no se refiere como que tengan canas o sean señoras viejitas, ¿no? Sino son mujeres que ya están casadas. De pronto para mí mi anciana puede ser mi mamá o puede ser de pronto Joana, que ya tiene más tiempo de casada que yo, que va a cumplir apenas 2 mesecitos, ¿cierto? Pero yo de pronto puedo ser anciana para Jessica, que es soltera, ¿cierto? Y de igual forma Jessica puede ser una anciana para alguna prima que sea adolescente y así. Entonces es como esto de dar vida es algo que vamos de generación en generación, por decirlo de alguna forma, motivando a hacerlo, a abrazar ese rol. Ahora, vamos con la siguiente parte que tiene que ver con crear, ¿no? Y entonces vemos que Dios es el único que creó de la nada, por lo tanto podemos aprender de ese gran creador a crear. Y la Biblia comienza con: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra que está allí implica el hecho de que Él creó de la nada, que dio ser, que dio vida a algo que no existía. Ahora, hay varias palabras que si nos detenemos, que por el tiempo no lo voy a hacer porque no es mi idea como quitarte mucho tiempo, pero hay varias palabras que allí en Génesis se mencionan para aludir a ese mismo término de crear, ¿no? Entonces vemos que en algunas partes menciona creó tal cosa, en otras partes menciona formó tal cosa, en otras partes menciona como el hecho de hizo tal cosa. Y todo esto, aunque se refiere a lo mismo, vemos que habla de que hay un diseño, hay un proceso y hay una obra terminada, ¿no? Entonces, en algunas partes, vamos a encontrar que menciona como creó Dios al hombre, ¿cierto? En otras va a mencionar como lo formó del polvo de la tierra, ¿cierto? Y en otras va a mencionar hizo Dios al hombre, ¿cierto? Entonces, si lo traemos como a nuestra realidad, ¿no? Tendría que ver con que ese crear o ese diseño responde a un porqué, a un motivo, a una intención, a un propósito. Porque cuando diseñamos, y diseño no se refiere solo como a un plano, a un dibujo o algo así, sino cuando diseñamos, es decir, cuando pensamos en lo que vamos a hacer, como por ejemplo, voy a diseñar el almuerzo de mañana, ¿cierto? Entonces lo pensamos, yo voy a coger y voy a hacer tal cosa, y la voy a picar y le voy a mezclar tal cosa y no sé qué. Hay un motivo y hay una intención de por qué, y ese debe ser lo principal, ¿no? Esa intención, ese diseño que responde a algo. Cuando Dios nos creó para, como dice por allá en Efesios, para alabanza de su gloria, o sea, nos creó para Él, para su gloria. Por lo tanto, ese es nuestro propósito principal, y de allí que los atributos que les mencioné al inicio reflejan cada una de esos atributos de Dios, de esa gloria de Dios, lo reflejan porque fue su intención, fue su propósito hacerlo. Ahora, el formar tiene que ver con ese proceso, ¿cierto? Pero con ese cómo, que son procesos o acciones específicas, y allí menciona como lo formó del polvo, de la tierra. Entonces esto nos lleva a entender que el cómo es importante. Y esto, por ejemplo, podemos verlo también en el caso de Caín y Abel, que conocemos esa historia, ¿cierto? De que ellos tomaron una ofrenda y la llevaron a Dios, pero fue como que Caín simplemente tomó algo para llevar, pero Abel tomó y escogió
lo mejor, o sea, tuvo como una dedicación al hacerlo, escogió atributos para que se viera bien. Y eso habla de que, bueno, cocinar, arreglar, tender la cama es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿cierto? Pero el cómo lo hacemos y el por qué o con qué motivo, intención lo hacemos, va ligado a que estemos o no abrazando nuestra esencia. Y allí quiero detenerme un momentico porque yo sé que muchas veces en ese cómo hemos sido saturados y me incluyo por todo esto de las redes sociales en que quizás nos muestran como esa vida asteri y todo perfecto y buscando una perfección que no es la real, o sea, que no, lo que te muestran no es real. Entonces anhelamos tender nuestra cama cuando tengamos esos tendidos perfectos y lindos que combinen con no sé qué, o vamos a organizar tal cosa o tal espacio, tal esquina de nuestra casa cuando tengamos cuando compremos aquella mesita, cuando compremos aquel cuadro, no. Cuando realmente esos procesos o esas acciones específicas importan en el cómo, pero no necesitan de algo más, necesitan solamente de ese porqué, de que le pongamos una intención y un propósito y que precisamente sea el abrazar esa esencia de nosotras como dadoras de vida, que queramos darle vida a cualquier espacio por pequeño que sea, sin importar los recursos, sino con los recursos que tenemos. Dios mismo nos enseña, ¿no? No necesitó, no sé, inventarse otra cosa para crear al hombre, ¿no? Lo formó del polvo de la tierra que ya había creado. Y lo mismo a la mujer, no necesitó, no, bueno, el hombre es del polvo, la mujer la voy a hacer no sé, de las flores que me voy a inventar, no. O sea, la creó de la costilla del hombre como muestra de que es su compañera, ¿cierto? Como muestra de también esa sensibilidad que por eso los hombres son tierra, polvo y nosotras somos pues carne de su carne y hueso de sus huesos, de allí todos esos atributos que tenemos de sensibilidad, ¿cierto? De amor y bueno, todos los que ya les he mencionado. Y por último, ese hacer, que es esa obra terminada, tiene o responde, tiene que ver con ese qué, que es el resultado. Y aquí también es importante aprender de Dios como creador, que se detuvo a contemplar lo que hizo. O sea, no me cabe como en la mente que un Dios que no maneja tiempo se haya detenido y de cada cosa incluso decía, vio Dios que era bueno, pero al final de todo se detiene y puede como descansar de su obra, pero también ese descansar implica el hecho de poder contemplarla, ¿no? Y ahora que estoy como de este lado de vida de casada, ama de casa y demás, he pensado y he meditado como nunca hay fin, o sea, siempre hay que lavar ropa, siempre hay que lavar platos, siempre hay que hacer aseo, siempre hay que limpiar, siempre hay cosas, ¿no? Pero ¿en qué momento te detienes y contemplas y consagras eso que has creado para Dios? Porque en últimas, si tú simplemente lo haces para tu familia, para tu esposo o incluso para satisfacción tuya misma, pues terminas desmotivándote y esa primera parte de ese porqué, ese motivo o esa intención y ese propósito está apuntando equivocadamente, ¿sí? Tu motivo, tu intención y tu propósito debe ser apuntar a esa gloria de Dios a la cual fuiste creada, ¿no? Entonces, qué importante detenernos en nuestras ajetradas rutinas y contemplar y agradecer, como consagrar y agradecer cada cosa que hacemos. Y aplica para nuestro hogar, pero aplica para nuestra vida en general, ¿no? Detenernos y meditar y decir como bueno, aún me faltan muchas cosas por lograr, así igual con el hogar, ¿cierto? Me falta hacer tal cosa, quisiera tal cosa, pero no vivo como en ese futuro, sino que vivo en este presente, disfrutando
esto que ya tengo, como qué bueno que tengo una cama y que tengo con qué tenderla, ¿no? Qué bueno que tengo un espacio para tener esta oficina, que quisiera que fuera en otro lugar aparte, pero está dentro de mi habitación, pero está el espacio de la habitación es grande y puedo tenerla allí, ¿no? Es como detenernos y de verdad contemplar eso, hasta dónde hemos llegado, sin dejar de lado que queremos llegar mucho más lejos, y no es ni ambición ni conformismo, ninguna de las dos cosas. Es simplemente aprender de ese Dios creador que así como un artista cuando está pintando su obra, se detiene a observarla y la puede ver, y al principio la obra estaba blanca, o sea, estaba totalmente vacío al principio, pero cómo Dios fue dándole forma, y cómo nosotras también al aprender de ese creador a crear, vemos cómo poco a poco le vamos dando forma, sin que tenga que parecerse a nada, o sea, como a la que sigo en Instagram, a lo que veo en Pinterest, no, sin que tenga que parecerse, sino simplemente cada día, y algunas veces será prueba y error, algunas cosas te saldrán bien, otras quizás no, creo que eso no funcionó. Pero lo importante siempre va a ser ese porqué. ¿Cuál es ese motivo y esa intención y ese propósito con el cual tú estás creando y estás haciendo lo que estás haciendo? Ahora, de ese proceso creativo del creador en Génesis, aprendemos que hay dos fases, ¿no? Yo lo dividí en dos grandes fases que tiene que ver primero con que Dios crea, y lo segundo, y hay un principio allí de separación, y eso lo evidenciamos en la creación, en el hecho de que en ese caos que había, Dios empieza a darle orden a ese caos, y la forma como lo hace es los 3 primeros días de la creación, lo que hace es separar. Entonces hay un principio de separación. Y eso, bueno, este taller va a tener una parte 2, porque detenerme a analizar cada una de estos principios a la luz, obviamente, de aprender del creador a crear, va a requerir una segunda parte. Pero solo quiero mencionárselos por arribita, y es que hay un principio de separación, ¿cierto? Dios separa el día de la noche, separa las aguas de los cielos, separa la tierra de los mares o la vegetación, pero luego hay una recreación, y es un principio de adecuación, de empezar a llenar cada uno de esos ambientes que Dios separó. Y eso no deberíamos como aprenderlos en nosotras como creadoras, ¿cierto? Deberíamos aprender esto para que se evidencie ese hecho de dar vida. ¿Por qué? Porque si Dios simplemente hubiese creado hasta el día 3 y ya, ¿cierto? Y de hecho hubiese mandado incluso al hombre a no sé, pero es que era necesario llenar. El llenar es importante, el adecuar es importante, ¿cierto? Entonces no solamente basta con que nosotros pongamos o separemos el espacio, como aquí es la sala, aquí es el comedor, no. Es necesario adecuar cada espacio. Con adecuar me refiero a llenarlo de color, llenarlo de plantas, llenarlo de detalles que hablen de nosotros, llenarlo de cada cosa, para que cada cosa haya una recreación de ese espacio, y de esa forma va cobrando cada vez más vida. Bueno, y ya para terminar, pues quería compartirles esto. Espero que pues haya sido de aprendizaje o de reflexión para ustedes, como les mencioné en el texto que les envié. Normalmente mis talleres son sobre el hacer, pero esta vez quise centrarlo en el ser, porque antes que hacer, edificar nuestros hogares vivos, antes que eso somos esas mujeres que damos vida para que ese hogar pueda ser vivo, porque de lo contrario simplemente sería, no sé, una empresa que hace, no sé, una inteligencia artificial seríamos. Pero no, necesitamos
que nosotras que somos dadoras de vida comprendamos esa esencia, abracemos este llamado para que una vez eso podamos edificar nuestros hogares llenándolos de vida, no solamente en los espacios, sino también en esa intención que queremos de que cada espacio se transmita paz, que cada espacio transmita bienestar, nos transmita tranquilidad, gozo, felicidad.